queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa, a su programa Donde Dios llora, un programa donde queremos comunicar y mostrar el sufrimiento de los cristianos en lugares donde los fieles no pueden vivir plenamente su fe, debido a restricciones políticas, sociales o económicas. Vamos a hablar hoy con Paloma García Ovejero, periodista española, corresponsal de la radio de la Conferencia Episcopal Española, cadena COPE. Está en Italia y en la Ciudad del Vaticano desde el 2012. Como corresponsal acompañó a Benedicto XVI en su viaje al Líbano y ha acompañado al Papa Francisco en todos sus viajes. Paloma, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros, María. Paloma, yo sé que siempre, normalmente, a ti te gusta ser la que haces la entrevista, es tu trabajo y tu profesión. Gracias por haber accedido, por decirlo así, a estar en la silla del entrevistado, por ser hoy la víctima de los medios de comunicación. La cómplice, ¿vale? Yo creo todavía en el oficio del periodista y creo firmemente que podemos cambiar las cosas también desde los micrófonos, así que ojalá que este era uno de los sirva. temas que quería que habláramos, la importancia de los medios de comunicación, del periodista como transmisor, como canal de la Iglesia, pero sobre todo para reflejar la verdadera cara de la Iglesia que muchas veces creo que no llega al lector o al oyente, al espectador. Tu trabajo como corresponsal en el Vaticano creo que para eso es fundamental y muy importante, porque tú vives el día al día, dijéramos, una cara de la Iglesia, no es la única, seguro, pero sobre todo por todos esos viajes que has hecho, creo que, para mí, primera pregunta, desde que eres corresponsal del Vaticano, que es desde 2012, como he dicho antes, ¿ha cambiado tu visión de la Iglesia? He conocido una parte de la Iglesia que apenas intuía, y la Iglesia sigue siendo madre. En el último pueblo de Haití y en la puerta más grande y más lujosa y con más mármol del Vaticano. Esa es mi experiencia. También te diré, se toca un centro neurálgico que no es posible tocar en ninguna otra parte del mundo y en ningún otro aspecto de la Iglesia. El Vaticano no es solo el Papa y la curia o los dicasterios. El Vaticano es el corazón de las misiones, porque aquí tenemos Corunum, tenemos Cáritas Internacional, tenemos ayuda a la Iglesia necesitada, pero tenemos a todos los misioneros, laicos, religiosos, sacerdotes que antes o después pasan por el Vaticano. Vienen a apoyarse en la roca de Pedro, vienen a contar, pero también a llevarse una palabra de ánimo, una bendición del Papa. ¿Cuántos misioneros he visto salir del Vaticano con su vocación renovada? Pero después conoces tantos hombres y mujeres que en el silencio, en lo invisible, dan la vida para que el Papa Francisco pueda viajar o pueda predicar todos los miércoles y sábados. Hace falta mucha gente detrás, sin salir de la oficina, preparando traducciones, por ejemplo. ¿A quién le importa el traductor de polaco del Papa? Bueno, pues sin ese traductor de polaco que en lo callado y detrás de los muros vaticanos, como una hormiguita, pim pam, todos los días hace su trabajo, el Papa no llegaría a una nación entera. Y como eso te puedo poner infinitos ejemplos. Mira, a mí me gustó mucho cómo despidió el Papa Francisco a las familias del Camino Neocatecumenal que envió hace más o menos 6 meses, a principios de 2016. Envió a unas 500 familias que se van de misioneros adyentes a los 5 continentes. Y bueno, sí, les dio su discurso, la audiencia, pero al final añadió una frase, les dijo: vais a sufrir, lo dijo en italiano, ¿no? Tendréis la sofferenza, el sufrimiento, pero veréis la gloria de Dios. Vosotros os vais, yo me quedo, pero mi corazón se va con vosotros. Y el Papa Francisco en el fondo es un misionero al que Dios le ha pedido otra cosa, pero en su corazón, todos lo sabemos, ¿no?, que él quería irse de jesuita al Japón a anunciar el Evangelio. Claro, son este espíritu misionero que me hablas del Santo Padre, se transmite también quizá un poquito
en una de las cosas que tú más has llevado de cerca, son los viajes del Santo Padre, que son unos viajes muy misioneros. No lo dudes. Tú has estado, creo que en todos hasta ahora, has tenido la suerte, la Hasta bendición. ahora el privilegio único de acompañar al Papa. Mi primer viaje fue el último de Benedicto. Yo llegué a Roma en septiembre de 2012 y ese mismo mes era el viaje al Líbano de Benedicto XVI. Ninguno sabíamos, salvo él y quizá 2 personas más, que sería su último viaje apostólico. Y después, el siguiente fue Río de Janeiro, 2013, esa gran JMJ, primer viaje apostólico del Papa Francisco y de alguna forma puesta de largo, ¿no?, de este pontificado. ¿Cómo preparas estos viajes? Porque como me estás diciendo, el Líbano no tiene nada que ver con Brasil, Ecuador tampoco tiene nada que ver con Lesbos. Sin duda. Y viajes a veces que uno tiene tiempo, pero a veces son unos viajes muy compresos y muy compactos. ¿Cómo puedes preparar estos viajes desde el punto de vista profesional, pero yo también diría desde el punto de vista de hermana en la fe, que me estabas hablando, que vas a ver también a una iglesia que es tu casa? Te puedo decir primero lo correcto, que es a base de leer, de pedir ayuda a los que saben, pues si es Filipinas, al rector del Colegio Filipina en Roma, si es Ecuador, pues a un amigo que tengo en Roma que es ecuatoriano y él sabe ponerme en contacto con personas que te pueden hablar de la Iglesia. Siempre Radio Vaticana nos ayuda muchísimo y nos da una especie de vademecum, que es la Biblia del viaje. Un librito para informarte de todo. Es un libro perfecto donde están los datos desde cuánto porcentaje de católico hay en cada diócesis hasta la proporción de laicos, misioneros, religiosos, años en los que se construyó la catedral, la iglesia, el estadio donde va a ir el Papa. Ese vademecum es, digamos, el fundamento, el salvavidas. Pero también te digo, María, a mí me gusta prepararme los viajes porque vas sobre seguro, porque eso como periodista te da, bueno, el respaldo y el ancla para las diversas previas. No siempre cuentas lo que está pasando, sino qué va a pasar o qué valoras del diseño del viaje o cuáles van a ser los momentos que se prevén más impactantes. Pero esto es como los exámenes, ¿no? Cuanto más estudies, más tranquilo vas. Pero al final, como te pongan un caso práctico, lo que te luce es si has dormido bien y si estás fresco ese día. Pues el viaje con el Papa, y más el Papa Francisco, es algo parecido. Tú tienes que saber la teoría del viaje, pero luego las sorpresas se suceden a una velocidad que apenas tocas esa documentación, porque al final a mí me gusta el periodismo de ver, oír y contar. También es verdad que yo trabajo en la radio y somos... Claro. Ahora, ¿qué está pasando? Mi oyente lo quiere saber ahora, si es posible con sonido en directo, porque ya mañana leerá el periódico en papel con las reflexiones reposadas o después en internet se mete a hacer sus búsquedas y a ver las fotos, etc. Pero la radio es el tú a tú y el ahora, es como llamar a mi madre por teléfono. Mamá, no te imaginas lo que estoy viendo. Hay 7 millones de personas en esta misa. Nunca ha habido una misa tan multitudinaria desde San Pedro. Eso es lo que yo intento transmitir. Que tú te levantes, pongas la radio y no sientas que estás con el Papa en Corea, pero casi huelas lo mismo que huelo yo. Me parece a mí que la profesión de periodismo, para volver un poquito todavía al encargo que tenemos los periodistas, es profesión y vocación al mismo tiempo. Sí. Dicen aquí, es un sacerdocio. Es un sacerdocio. ¿En qué sentido? Porque esto yo nunca lo había oído. Pues que no hay días de descanso, que no hay una hora a la que nadie se muere, ni hay un día en el que nadie se casa. Que estás Siempre... 24 horas activa. ¿Cómo ves? Porque trabajas para un medio católico, lo hemos dicho ya, la radio de la Conferencia Episcopal de España, la radio COPE, que es una radio bastante importante o muy importante en España en estos momentos. La segunda. La segunda de España. Pero tú no lo estás haciendo solamente por un motivo profesional. Me refiero, ¿hasta qué punto el ser transmisor, representante de la Iglesia, también obliga un poquito a esa vocación de querer ser transmisor de un mensaje, de unos valores? Mira, el Papa Francisco, en casi todos los viajes,
te dirían todos, pero desde luego en el 80% nos pide, a los que vamos en el avión, nos pide ayuda. Y claro, eso ya te desarma. Él también es furbo, ¿no? Esta palabra italiana que quiere decir pillo, ¿no? O listo, pero en un sentido pícaro casi, ¿no? Porque de alguna manera nos hace cómplices suyos. Desde el momento en el que empieza el viaje diciendo muchas gracias por venir, dices, bueno, Papa Francisco, gracias a ti. Sé que vais a trabajar mucho, que os vais a cansar y vaya, usted tiene el doble de años que yo, pero gracias por darse cuenta de mis penurias. Y siempre añade, os pido que me ayudéis a llevar este mensaje a África, a Europa, a América. Os pido que me ayudéis a tender puentes con vuestro trabajo, no crear muros. Nunca jamás ha insinuado que me deis la razón o que me hagáis publicidad, no. Pero nos pide que seamos sus voces, sus manos, sus letras. Y eso creo que incluso a una persona no creyente o no simpatizante del Papa le desarma, porque tú eres el gigante. La gente viene a México a verte a ti. En el momento en el que tú le das la vuelta a esa perspectiva, me estás haciendo sentir útil y me estás haciendo sentir importante desde el punto de vista que tú decías, María. Yo también soy iglesia, esto también es cosa mía, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista profesional te reta. Yo lo voy a hacer, pero necesito que tú lo hagas. Así que vas como, venga, a darlo todo, a contarlo bien, a ser fiel a sus palabras. Y después, como católica, claro, es indivisible. Yo como católica a veces tengo que olvidarme, o casi siempre, hacer un ejercicio para borrarme, olvidarme de mí misma. Porque si yo me paro a pensar, María, que estoy delante de Pedro, del vicario de Cristo en la tierra, y que de lo que yo elija de su discurso o de cómo yo doble sus palabras, así llegará a X católicos, empiezo a temblar, echo a correr y no paro hasta llegar al Polo Norte. Así que es mejor no mirarse mucho el ombligo, porque entonces como Pedro te hundes en el agua. Mirarle a él y luego es tan bonito este oficio. Ir, ver, oír, apuntar y contar. No tengo mucho que analizar, para eso están los que saben. Yo solo soy periodista, no soy teóloga, no he estudiado derecho canónico, solamente sé escuchar, resumir y traducir, ser canal. Hemos dicho al principio que todos somos iglesia, ¿no? Ahora estamos hablando de cómo ser canal. Sin ser canal de ese mensaje, seguramente mucha gente no llegaría a recibir ese mensaje. Los periodistas son como el segundo paso, pero todavía un tercer paso, yo creo, ¿no? Cómo la gente, esté donde esté, sin ser periodista, puede ser también colaborador para pasar ese mensaje. Por supuesto, y más ahora que tenemos internet casi en todo el mundo. Periodistas no, porque no cualquiera puede ser periodista por el hecho de tener un teléfono móvil o un celular con buena wifi, ¿no? O buena wifi, como dicen en Italia. Pero sí colaboradores, claro. Todos somos agentes, todos somos iglesia y todos tenemos no solo la misión, sino la responsabilidad de que lo que dice y hace el Papa le llegue a mi compañero de trabajo, al niño del colegio, al amigo de mi padre o a la señora antipática que vende pan. Porque al final, ¿cómo empieza esto del Evangelio y de la Iglesia? Porque uno, Jesús, habla y hace milagros, pero todos los demás lo ven y salen corriendo a contárselo a su mujer y a los de su pueblo. Entonces, es el primer anuncio. ¿Cuántas veces habla el Papa de este querigma
de este primer anuncio. Una pregunta, volviendo a los viajes de Santo Padre. Quería saber, de todos los viajes que has hecho con el Santo Padre hasta ahora, ¿cuál es el que más te ha impresionado? No tengo dudas. África, República Centroafricana. La República Centroafricana, que hay que explicarlo también, es un país, porque a veces la gente se piensa que es un Sí. lugar geográfico. Es un país pobre, muy pobre, con problemas de violencia tremendos, con incluso católicos y musulmanes enfrentados a cuchillada limpia, donde están los Séleca y los Antibálaca, que desoyen al Papa y desoyen a los jefes musulmanes y hacen de alguna forma la guerrilla por su cuenta. La República Centroafricana, si no es el país más pobre de África, está ahí abajo. ¿Por qué el Papa decide ir allí? ¿Sabes por qué? Porque se lo dijo el Espíritu Santo. Y es así. El Papa estaba un día rezando, él había recibido una carta del nuncio. Los nuncios son los ojos y las manos del Papa en el mundo. No son sus embajadores desde un punto de vista político, aunque a veces les toca ejercer de mediadores. Los nuncios son los pies del Papa que están pisando cada rincón del mundo. Y el de República Centroafricana, que es bravísimo, es genial, le escribe una carta al Papa contándole una situación concreta, pero haciéndole también una panorámica del país. Y aquella carta, que yo no he visto, al Papa le impacta y ya. Pero rezando, el Papa Francisco es un hombre de oración. Lo era Juan Pablo II, lo era Benedicto XVI, pero él tiene hasta las horas establecidas. Se levanta a las 4:30, se afeita, se lava los dientes, se ducha, reza, laudes, el oficio de lecturas, medita, se le ve perfectamente. Cuando llega a la misa de las 7, que esa homilía está ya muy rezada, y después todavía se queda un buen rato después de la misa ante el Santísimo. Y ya a las 8, 8:30, cuando termina de saludar a todos los de la misa de Santa Marta, desayuna. Entonces, un hombre que empieza el día así, con 3 horas casi de oración, antes de hacer nada más, por narices, tiene que escuchar la voz del Señor. Y un día le vino eso a la oración: tengo que ir a Centroáfrica, tengo que ir a la República Centroafricana. Y él mismo no sabía por qué, pero él recibió, contado por él, un flash del Espíritu Santo: tengo que ir. Así que se montó todo el viaje de África, Kenia, Uganda, porque el Papa dijo: tengo que ir a la República Centroafricana, me lo manda el Señor. Y luego Kenia es de alguna forma la capital política, Uganda los mártires, entonces se hizo ese recorrido. Pero el objetivo era Bangui, abrir la Puerta Santa del Año de la Misericordia en Bangui, la catedral de la capital de este país. Y una vez allí entendió, porque tú sabes, María, cuando el Papa se iba, aquellas personas que no tienen nada recogían la arena del suelo, la metían en botes y se la llevaban a su casa. La arena por donde había pasado la rueda del coche del Papa móvil. Eso yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Es verdad que he visto sacrificios enormes de las ovejas para ir a ver a su pastor, pero tanta pobreza, tanta alegría y tanta valentía, se jugaban la vida literalmente. Hay que recordar que era una época en la que realmente incluso se decía que el Santo Padre no debía ir por motivos de seguridad. Francia estaba empeñada en anular ese viaje. A los periodistas nos dieron cursos de, cómo comportarte si te secuestran, por ejemplo, porque no es solo el Papa, claro, en estos casos les vale cualquier cosa. Y basta que uno vaya cerca del Papa para que, si le secuestran o le matan o pasa algo, claro, repercuta como noticia en la comitiva. Pero el Papa sabía que tenía que ir. Solamente una cosa le preocupaba: poner en peligro a los de alrededor. Eso iba a decir, porque a lo mejor incluso decías, ¿no?, que la gente ponía, la gente normal, los ciudadanos de a pie también se ponían en peligro. Entonces es cuando pasó lo inexplicable.
y es que los mismos ciudadanos de la República Centroafricana, tanto musulmanes como católicos, como animistas, como nada, se convirtieron en nuestros ángeles custodios y se ocuparon personalmente de hacer cadenas humanas para que no le pasara nada ni al Papa, ni a todos los que iban con el Papa, ni a todos los que iban a ver al Papa a los distintos actos. Ese pueblo sintió que por primera vez alguien se los tomaba en serio. Y contado por la gente local, lo de menos era si era católico o no. Era un hombre, para los cristianos ni te cuento lo que suponía, pero para todo el país, ese señor me ha mirado, a ese le importo. Y entonces a nosotros nos gritaban sécurité, sécurité, tranquilité, tranquilité, nos rodeaban cuando salíamos del campo de refugiados. No entendíamos al principio qué pasaba y era casi una turba de personas diciéndonos gracias por venir, no tengáis miedo, no os va a pasar nada. Y luego me lo confirmaron los servicios de inteligencia. Por cuartieres, iba a decir, por barrios, se organizaron los chavales, los hombres, para que nadie le tocara un pelo a nadie que tuviera que ver con el Papa. Claro, que él correspondió. El día que visita la mezquita, se mete dentro de la mezquita con el imán, eso ya significa todo, ¿no? Él ahí dentro, mientras todo el mundo decía, van a atentar contra el Papa. Y cuando salen, se sube al imán, al Papa móvil, y juntos recorren pues, ese barrio, que era musulmán, hasta entrar en el estadio donde tenía lugar la misa final. Un barrio muy peligroso para los católicos, para los cristianos. Para todos, porque los mismos musulmanes y cristianos son víctimas de estas especies de guerrillas. Entonces, cuando tú tocas eso, ¿de qué tienes miedo? Si él va, yo voy. ¿Cómo voy a ser yo la que escatime un ápice a un hombre que está dispuesto a dar la vida literalmente por llevar el Evangelio hasta sus últimas consecuencias? Y cuando digo llevar el Evangelio no quiere decir solo convertir a los que no son católicos, sino amarles y que sientan el amor de parte de Dios y de parte de la Iglesia católica. Esto, de nuevo, se vio ya esbozado en Río de Janeiro, en esta presentación al mundo de este gigante que tenemos por Papa, cuando se negó a usar el coche blindado, ¿te acordarás? Sí, sí, al principio de todo. Fue el primer viaje que él hizo Eso que causó es. sensación. Y él decía, es verdad que puede haber un loco que me quiera hacer daño. La locura existe, pero también es una locura que yo ponga un cristal blindado para separarme de mi pueblo. Así que prefiero la otra locura. Claro. Paloma, se nos está acabando totalmente el tiempo, pero quería que hablaras todavía de otro viaje, muy brevemente, porque ya se va a ser la última pregunta, pero yo sé que este lo tienes guardado también en tu corazón, el viaje a Filipinas. Quería que me dijeras, porque creo que había estado el Papa antes en Sri Lanka, Sí. Una situación muy diferente, una minoría muy grande de católicos, solo un 6%. Pero un país maravilloso que se volcó con el Papa. A mí Sri Lanka me tocó el corazón, porque eran silenciosos, era impresionante, no aplaudían, pasaba el Papa móvil y hacían así, y no se oía. Imagínate a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, por ejemplo, en Centroamérica, ¡viva el Papa Francisco! Allí todo silencio, pero se habían pasado a lo mejor 15 horas caminando descalzos y esperando debajo de la nada a ver pasar a ese hombre que ni siquiera es su líder religioso. Sri Lanka, vivir allí la primera canonización del primer santo del país fue un subidón. Y Filipinas fue el viaje de las lágrimas. De las lágrimas de emoción. De las lágrimas de desgarro y de sufrimiento del Papa, de los periodistas, de los escoltas y de los filipinos. Cuánta pobreza, cuánto amor al Papa y cuánta salvajada a los niños. La niña que rompió a llorar delante del Papa nos destrozó a todos los esquemas. El Papa, que se empeñó en viajar a Tacloban, el epicentro del tsunami que había arrasado la isla
apenas unos meses antes, venía otro ciclón. También es cierto. Y el Papa dijo, ¿que a estos les voy a dejar sin la visita? No, aunque sea voy y me vuelvo. Y allí celebró una misa acortando los tiempos con un plástico amarillo, que no era ni chubasquero, empapado, y yo creo que por fin pudo llorar el Papa, porque con las gotas de lluvia se disimulaba. Pero te aseguro que de Tacloban nos fuimos con el viento en los talones. El avión que salía después se salió de la pista. Del aire que hacía. Del aire que hacía. Bueno, es que era peligroso volar. Pero el Papa no pudo dejar a Tacloban sin esa visita. Y allí, no te puedo explicar, entre el barro, el agua, la pobreza, la miseria, venían de estar arrasados, cómo nos abrazaban. No te digo que nos dieran las gracias, nos abrazaban como si llegáramos del cielo. Y entonces te sientes un gusano, porque tú solo eres una periodista que va a hacer su trabajo y casi a vivir una aventura. Después te vas y les dejas allí con su vida, pero tienen esperanza y fe y una vida a prueba de bombas y de ciclones. Paloma, se nos acaba el tiempo, pero me tienes que prometer que quizá dentro de un par de meses, para no marearte mucho, volvamos a hacer otro programa, quizá profundizando más en este tema en la visita de Filipinas, quizá en otros países. Y en los viajes que vengan, porque mientras tú y yo hablamos, el Papa ya estará preparando 7 u 8 más para ayudar a nuestros hermanos que sufren en la Iglesia. Dime día y hora y allí me planto, María. Gracias, Paloma, por compartir un poquito estas lágrimas, pero también estas alegrías de la Iglesia. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Ojalá que esto sirva para que alguien quiera venir a compartirlo con nosotros. Exactamente, Paloma. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. No se olviden de informar, de pasar la información sobre esa Iglesia que sufre y pasa necesidad en el mundo. Y si desean saber más sobre nosotros, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.